Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por estar aquí y, como se suele decir, bienvenidos, ¿no? Yo no soy Miguel, ya os lo ha adelantado la compañera, yo soy Óscar de Pedro, manager del área de ciberseguridad de Accenture, y Miguel me ha pasado este marrón así un poco, no ha sido bien culpa de él, sino que ha sido más bien culpa del jefe, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan. Nada, tengo poco tiempo, me han dicho que tengo 15 minutos, entonces vamos un poco así también a explicaros un poco pues, cómo estamos haciendo la gestión de incidentes, esto que está tan de moda últimamente estos días. Como para sustituir a Miguel, Óscar era poco, pues somos Pues dos. venimos también dos. Soy Iñaki Mora, 2 por 1. 2 por 1, eso es. Nada, primero gracias a todos los que os habéis quedado aquí en la sala, porque he visto mucha gente vaciar. Entonces, pues bueno, los héroes sois vosotros, que os quedáis aquí apoyándonos. ¿Te has presentado ya? Me he presentado. Vale, perfecto. Nada, pues como os decía, vamos a explicaros muy brevemente, porque tenemos apenas 15 minutos y la verdad que es que con toda la experiencia que tiene Accenture en este tipo de gestión de incidentes y demás, pues nos vamos a quedar cortos, así que vamos un poco al detalle. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hemos visto con toda la experiencia que tenemos gestionando incidentes y demás? Pues esto que está tan de moda últimamente hemos visto pues, que se concentra básicamente en 3 tipos muy concretos de incidentes a gestionar, ¿no? Lo que sería lo que es un ataque dirigido puramente, ¿vale? Esto es en base a toda nuestra sede de delivery centers que llamamos, que está en toda nuestra red, está perfectamente conectada. Y entonces vamos intercambiando sinergias, conocimientos, viendo lo que se va moviendo alrededor del mundo, sobre todo, y interactuando sobre todo con todos los diferentes centros que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto que toda esta actividad, esta vorágine que nos está viniendo estos días, se concentra básicamente en 3 tipos de ataques muy concretos. Lo que es un ataque dirigido puramente, en el que las posibilidades de persistencia son relativamente bajas. Esto siempre entra pues, por un elemento externo, como puede ser una aplicación web, un servidor en el cloud que está pues un poco así en desuso, que está un poco abandonado, no está actualizado, no está bien gestionado, no está bien securizado. Eso es el primer vector de ataque, por ahí entran. Normalmente estos entornos que decimos que no están bien gestionados incluso pueden estar conectados a la red interna, y entonces pues, por ahí ya nos hacen el roto directamente y van entrando a saco y un poco pues, viendo un poco el obtener pues, un beneficio económico, que a fin y a la postre es un poco lo que buscan también un poco todos este tipo de ataque, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es el APT ya puro y duro, en el que aquí ya no es tanto un beneficio económico lo que se busca, sino que es ya conseguir una persistencia alta, conseguir credenciales, conseguir tarjetas de crédito, ¿vale? Esto aquí, el vector de entrada es un poco diferente, porque aquí sí que entra un poco en juego todo lo que es el phishing, el spear phishing, etcétera, etcétera. Ya va cambiando un poco, vamos viendo cómo los escenarios se van modificando, los vectores de ataques cambian, y un poco pues, ver todo lo que es la persistencia en este caso, que es lo que es el objetivo principal de este tipo de ataques, y cómo va a costar el tiempo en detectarlo, puede llegar incluso a años, etcétera, y son ataques verdaderamente sofisticados, ¿eh? Aquí únicamente lo que se busca es persistencia, pues lo que decimos, para sacar tarjetas de crédito, información sensible, datos de usuarios internos, etcétera, etcétera, robo de credenciales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y el último, pero no por ello menos importante, tipo de ataque que estamos viendo, que tenemos catalogado como que se está dando últimamente, es el APT en cloud, en entornos de clouds muy concretos, ¿vale? Aquí la persistencia es alta porque son entornos cloud, lo que veíamos antes un poco, que son entornos pues, que por la novedad, por un poco el desconocimiento de este tipo de entornos a nivel de seguridad, pues están así un poco, no abandonados, pero sí un poco incorrectamente gestionados, siempre hablando desde el punto de vista de seguridad. Son muy novedosos, están cambiando y mejorando constantemente en el tiempo. Y entonces, lo más tecnológicamente avanzado, por decirlo de alguna manera, pues esto implica también que las empresas no estén preparadas, no tengan ese conocimiento tan experto, tan especializado en este tipo de entornos. Y esto pues, también es otra vía de entrada y es otro tipo de ataque muy concreto que estamos viendo últimamente, ¿de acuerdo? Aquí, evidentemente, el beneficio, lo que buscan con este tipo de ataques pues es un beneficio económico. Incluso a veces hemos detectado también que se da pues, despistar un poco, porque hay otro tipo de objetivos, porque buscan también cierta persistencia en los entornos cloud, es despistar un poco a aquellos equipos investigadores que puedan estar intentando descubrir pues, qué está sucediendo en la red, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, todo esto que hemos visto, que hemos clasificado en 3 tipos muy concretos de ataques diferentes, pues por poner una serie de números, una serie de datos
de cuál es la situación actual, esto que hemos visto últimamente, esta vorágine de ataques a nivel de ransomware que han sido tan dañinos, tan malignos para las empresas, sobre todo en España, lo que hemos visto es que precisamente España es uno de los países donde más actividad se está detectando últimamente por este tipo de ataques. O sea, utilizando fuentes externas, mirando un poco toda la actividad que tenemos en los cibercenters de delivery de Accenture, vemos que el 94% de los ataques que se han podido clasificar, que se han podido detectar, están focalizados y localizados en España. Esto también que demuestra pues, que detrás de todo esto hay una empresa, hay una industria emergente pues, que también supone un negocio muy importante, sobre todo en países del este. ¿Vale? Otra de las cosas que veíamos es que los ataques empiezan a ser muy dañinos y que un tanto por ciento muy elevado, en este caso veíamos que alrededor de un 39 o un 40% de los datos que ya se han cifrado nunca vuelven a ser recuperados. Entonces ya se pueden dar por perdidos porque no hay forma de recuperar todo este tipo de información que ha sido ya atacada directamente con un ransomware. ¿Dónde se focaliza todo esto? Al final también las empresas del IBEX 35 son importantes y demás. Un 36% ya de estas empresas han sido atacadas. Son datos también que hay que coger un poco con pinzas porque la verdad es que cuesta mucho que las empresas notifiquen un incidente de seguridad de esta envergadura, ¿no? Y todo esto, al final, lo que estamos viendo es que respecto a datos del año anterior, pues se ha producido un incremento muy importante. O sea, un 9% en este tipo de ataques pues ya supone lo que veíamos, que hay una industria creciente detrás y que realmente la cosa va en serio, ¿no? Además, cuando nos centramos un poco en ver las cantidades que se están moviendo, ya no directamente por el rescate de ciertos ransomware y demás, ya se habla directamente de pérdidas por datos que se han borrado, como decíamos antes, y que no se van a volver a recuperar, lo que son las extorsiones puras y duras, la investigación en sí, que también supone una inversión económica. Estamos hablando de una estimación alrededor de unos 11.000 millones en el año 2019, o sea, son datos actuales de ahora, ¿no? Y luego, pues un poco por dar así una pincelada, lo que estamos viendo es que desde el año 2014, Emotet, que ha afectado ahora últimamente, sobre todo en España, a empresas muy concretas, está activo desde el 2014. O sea, ya estamos hablando de más de 5 años de actividad que ha ido mutando, ha ido mejorando incluso en ciertas técnicas y sigue estando ahí. O sea, que tan difícil es de detectar como de paliarlo un poco, ¿no? Y que además de todo esto no solo se centra en Emotet, ahora mismo hay como 20 variantes, más de 20 variantes activas de troyanos, virus, ransomwares que son conocidas y que ya han sido previamente detectados, pero que van mutando con el paso del tiempo para hacerse más indetectables, para aumentar incluso el tiempo de persistencia que veíamos antes con los 3 tipos catalogados de ataque y ver un poco pues que esto se mueve y es una empresa súper creciente y emergente. ¿De acuerdo? A todo esto, lo que estamos viendo y estamos detectando de Accenture, pues ¿cómo respondemos nosotros? Como cuando decimos que hacemos el Intelligent Managed Detection and Response, ¿dónde le ponemos la inteligencia a todo esto, ¿no? Entonces, lo que veíamos es que tenemos unos elementos clave que nos permiten responder a este tipo de incidentes de una manera rápida y sobre todo efectiva, ¿vale? Porque tenemos laboratorios especializados en seguridad, tenemos personal muy perfeccionista y muy perfectamente cualificado, perfiles muy expertos en todas las ramas de lo que implica seguridad, en todas las tecnologías, ¿vale? Esto nos permite mejorar un poco la habilidad de respuesta, sobre todo la capacidad de respuesta unificada. Lo que veíamos antes es toda la red de centros de delivery que tenemos conectadas en el mundo mundial. Pues esto también, como estamos perfectamente conectados, compartimos sinergias, vemos lo que se mueve en un lado, en otro sitio del mundo, etc., nos permite tener un tipo de respuesta coordinada que la verdad es súper eficiente. ¿De acuerdo? Voy muy rápido porque veo que el tiempo va corriendo. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues nada, centrándonos mucho en lo que es una respuesta más típica con lo que sería MDR y luego algo más avanzado que sería el IRR, donde los equipos y los clientes se involucran directamente al equipo Zephyr en cualquier momento. ¿De acuerdo? Así también se tiene acceso prioritario a todas las capacidades integrales de análisis forense y damos una respuesta a los incidentes proporcionando información en todo momento y haciendo un análisis lo más eficiente posible. Y luego ya no solo nos quedamos en lo que es el análisis, la detección, sino que también proporcionamos un montón de estrategias efectivas y técnicas en cuanto a la remediación y mitigación. Y todo esto lo juntamos un poco en lo que nosotros denominamos nuestra tecnología propietaria de Accenture MDR, que nos permite, y esto son métricas reales, pues responder y reducir un poco el tiempo de la gestión de la propia alerta
en alrededor de un 50%, hacer las investigaciones 8 veces más rápidas. ¿Y eso qué implica? Pues que a la larga también, si estamos siendo todavía más eficaces, más eficientes y más rápidos, pues se necesita en parte una menor inversión. ¿De acuerdo? Porque veíamos que teníamos un montón de problemas a la hora de gestionar este tipo de incidentes, que había un montón de alertas que gestionar, un montón de logs, un montón de información que muchas veces tampoco es información tan útil desde el punto de vista de la investigación, y hay muchas alertas a gestionar. Entonces hay que aplicar ahí cierta tecnología, cierta inteligencia para poder descartar aquello que es menos relevante desde el punto de vista de la investigación del propio incidente. ¿De acuerdo? Y poco más. Ver un poco pues, cómo enfocamos también desde Accenture lo que es la parte ya no solo de la respuesta, sino siendo un poco más proactivo, la preparación para que cuando llegue ese día, si es que llega, pues están un poco más y mejor preparados para poder responder directamente a este tipo de incidentes. Y entonces por eso lo dividimos un poco en las dos partes, lo que es la preparación previa para estar lo mejor preparados y poder responder de forma más eficiente a este tipo de incidentes, y luego lo que es la respuesta en sí. Que la respuesta en sí implica pues, desde el análisis del malware, el reversing, la investigación en sí, la propia remediación, la comunicación es muy importante en este tipo de casos y de incidentes, y la propia gestión del incidente para que el impacto en una empresa, en una compañía, sea lo menor posible. ¿De acuerdo? Siendo realistas, está claro que cuando tienes un ataque de este tipo, pues a veces también te pilla un poco en bragas y la respuesta y la coordinación es muy importante. Y poco más. Muchas gracias. He ido rápido, a destajo. Los 15 minutos creo que me han sobrado incluso cuadro. Entonces, no sé si queréis o tenéis algún tipo de preguntas, no sé cómo queremos hacerlo. ¿Tenéis preguntas? Los de la tercera fila que se están haciendo un selfie. Venga, Miguel Hernández. ¿Tienes alguna duda? Como él tenga dudas, ¿Lo ha hecho bien? Como él tenga dudas, ya me cabreo. Lo ha hecho genial. No hacía falta correr tanto. Tenemos 3 minutos. Íbamos ¿Quieres añadir algo? Yo desde aquí pues si hay alguna pregunta. Pues si hay alguna pregunta. Sabéis que las preguntas muchas se pueden mandar por la web y a lo mejor llegan con un poco de delay y estarán todas resueltas o llegarán a través de la página de la CCN. Por el momento, descansa, coge aire porque no ha respirado. El pobre le hemos dejado sin respirar a Óscar. Sí. Y simplemente, ya que están, venid conmigo, vamos a despedir la jornada aquí con Accenture, que no se puede despedir la jornada con mejor empresa que Accenture. Yo me siento súper segura aquí, Ahora entre ellos. Sí, ¿no? Daros las gracias a todos y nada más que emplazaros a vernos mañana aquí a las 8 de la mañana. Hasta entonces, buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Y gracias a vosotros.